La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto. Tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos. Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidas a una edición más de este programa Contrapunto, este espacio dedicado a la literatura, dedicado a la poesía, dedicado a las artes literarias, por supuesto. El día de hoy tenemos un programa súper especial, estamos en día miércoles 27 de febrero del año 2019 y pues como muchos de ustedes recordarán, hace varios años esta fecha, el 27 de febrero, pues se celebraba, se conmemoraba, se recordaba el día del civismo, pues, ¿no? En homenaje, en recuerdo a esta batalla de Tarqui, esta batalla que sucedió en el Portete, allá en Guayaquil, justo el 27 de febrero de 1829, que digamos sería como que el nexo ya para lo que después sería la separación de la Gran Colombia también y la consolidación del Ecuador. Entonces, por tanto, era importante rescatar pues esta fecha en la construcción pues, ¿no? del discurso de lo nacional. Así es que es por eso que planteamos en esta tarde hablar de una novela que en lugar de contribuir que en lugar de hablar un poco de esa construcción de lo nacional, más bien una novela que deconstruye esta idea de lo nacional, una novela que ayuda a pensar varios puntos de vista y varias lecturas sobre lo que fue esta etapa ambivalente de guerras de independencia, de guerras civiles, desde 1809 hasta 1824. Y la novela que hemos planteado para el día de hoy se llama Relación de un veterano de independencia y fue escrita por un ecuatoriano, justamente él se llama Carlos Rodolfo Tovar, que nace en Quito el 4 de noviembre de 1853 y pues muere en Barcelona, en España, en 1920. Como les decía, es un escritor y además un político ecuatoriano que ejerció varios cargos dentro de la diplomacia, tanto en áreas políticas nacionales como en la diplomacia también extranjera, en embajadas y demás cuestiones. Después del asesinato de Eloy Alfaro, se radicó en Barcelona hasta su muerte. Cabe recalcar que también fue miembro de la Academia, más bien, ¿no? De la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Fue doctor en medicina por la Universidad Central del Ecuador en 1880 y publicó algunas obras, entre ellas las más consultadas son Las Brochadas, Timoleón Coloma, también esta obra que es una de las primeras intentos de novela dentro de lo que podría decirse novela ecuatoriana, ¿no? Dentro de estas fronteras imaginarias ya establecidas en 1830. Y su obra más grande es Relación de un veterano de independencia, publicada por entregas y finalmente recapitulada y recogida en 1895. Digamos que bueno, es el tema planteado para esta tarde, ¿no? Pues hablar de esta novela, Relación de un veterano de independencia, abordar un poquito la obra
de Carlos Tobar, Carlos Rodolfo Tobar, que más bien fue político, pero no abordaremos esa faceta, sino la parte de la literatura. En cuanto a música, estaremos compartiendo esta tarde especialmente música igual hecha en este país, bandas quiteñas, bandas zambateñas, bueno, sobre todo bandas quiteñas realmente, y por ahí unas dos también de Ambato. Vamos a escuchar música, vamos a empezar fuerte con música ecuatoriana, rock libre ecuatoriano, clásico. Vamos a escuchar a Sally Mileto primero, y después estaremos escuchando un tema que formó parte de la banda sonora de la película Ratas, Ratones y Rateros, de los famosos perros callejeros del hombre, no recuerdo el nombre exactamente. Ya voy a buscar el dato de cómo se llamaba la persona que era como que el alma de los perros callejeros, este persona que era multiinstrumentista, carismático, una persona de la calle quiteña, que nos entrega este tema Guajira Mora en la banda sonora de Ratas, Ratones y Rateros. Vamos a escuchar entonces dos temas. Primero Sally Mileto con su tema Soledad, y después Guajira Mora, y regresamos para empezar a abordar esta novela tan interesante, tan buena que es una de las mejores novelas ecuatorianas realmente, Relación de un veterano de independencia. Entonces vamos a escuchar primero Sally Mileto, después Los perros callejeros, y regresamos con más información aquí en Contrapunto. Gracias por sintonizarnos, ya volvemos. Líbrame de los hastíos de la noche, de los fríos, de las lunas en los castillos. Y yo que nunca estuve ni en tus planes ni en tus nubes. Pero no me dejes solo cuando sea tu soldado. Dame flores y ruletas, relojes y bicicletas, y una mujer de este paraíso de cristal, un amante de ojos grises, de pechos grandes.
Regresamos a Contrapunto. Estábamos escuchando primero el tema Soledad de Sara y Mileto y después estábamos queriendo escuchar el tema Guajira Mora de Los Perros Callejeros. Tuvimos un pequeñito problema en el programa de reproducción de la música, entonces vamos a escuchar la canción más luego. Estamos ya volviendo a cargar las canciones en la lista de reproducción y hasta eso seguiremos pues comentando un poco de esta novela. Esta novela fue escrita en 1891 más o menos y fue publicada en entregas hasta que finalmente en 1895 pues se publica ya su edición final, digamos de esta manera. Carlos Tovar fue un intelectual y catedrático que formó parte de la primera generación de novelistas ecuatorianos. Esta generación que estaría marcado por la tendencia romántica, ¿no? que llegaba del romanticismo francés. Esta primera generación que estuvo conformada por dos ambateños, por Juan León Mera, con su mítica novela pues Cumanda, y con Juan Montalvo, con su novela también Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Y después esta novela, Carlos Tovar presenta también en 1895 esta novela Relación de un veterano de independencia, y pues son estas tres novelas en lo que entiende también Ángel Felicísimo Rojas, quien hace esta recopilación o esta pequeña historia de la novela. Son estos tres autores y estas tres novelas como que el germen de toda la literatura en cuanto a novelas en este territorio, en estas fronteras imaginarias del Ecuador. El narrador de esta historia de Relación de un veterano de independencia pues está narrado en primera persona, y el narrador de esta historia es Antonio Mideros. ¿Quién es Antonio Mideros? Antonio Mideros es un joven, de 12, 13 años, no se especifica la edad, quien es hijo de uno de los patriotas que encarna este primer movimiento independentista, o esta primera reunión que se hizo pues en 1809, esto que se llama el primer grito de independencia, de estas reuniones en varias ciudades que hubo producto de la invasión napoleónica a España, y lo que se reunían varias cortes en las ciudades como para apoyar al rey y todo eso, ¿no? Y se le conoció este capítulo como el primer grito de independencia. Entonces, de entrada vemos que la novela se desarrolla en esta época, en este contexto. Comienza en el primer grito de independencia. Antonio Mideros, el protagonista y narrador, es un niño, es un joven cuyo padre participa pues en este pequeño, no levantamiento, sino más bien en esta pequeña reunión, en esta carta que se firma, y que después de un año, el 2 de agosto de 1810, estos patriotas, estos próceres, pues fueron encarcelados, ¿no? Y de poco a poco, en la novela se nos cuenta, ¿no? Un hecho igual histórico, ¿no? Este enfrentamiento que tuvieron las tropas realistas y los patriotas el 2 de agosto de 1810, que pues culminó con la muerte de muchísimos de las personas que encabezaron pues la realización de este primer grito de independencia en 1809. Entonces, el padre de Antonio Mideros, no olvidemos Antonio Mideros, el narrador protagonista, el padre del narrador pues participa en estas batallas y cae muerto. Entonces Mideros se queda huérfano de padre y, digamos, junto a su madre tiene que empezar a sobrellevar la difícil vida del Quito empobrecido de esa época, porque una de las características más notables de la novela es que es en efecto evidenciar cómo el estado de guerra civil que se vivía en este territorio por la conmoción de los patriotas, de los realistas y todo esto, pues realmente lo que producía era una cantidad exorbitante de pobreza. Era muy difícil conseguir comida, había hambruna, había enfermedades, realmente había miedo, había violencia. Entonces el ambiente era muy difícil. Otra de las personas que sobresale en la novela, y es un personaje histórico del acontecer, ¿no?, nacional de ese momento, pues es Mariano Castillo. Mariano Castillo estuvo presente en estas batallas del 2 de agosto de 1810, en donde prácticamente mueren todos
los protagonistas de lo que fue el primer grito de independencia un año antes. Y Mariano Castillo tiene que fingir su muerte. Él se arroja encima de los cadáveres y recibe varios bayonetazos en la espalda sin inmutarse porque tenía que fingir su muerte. Entonces Mariano Castillo pues finge su muerte y se convierte en un sobreviviente de esta matanza, y después se dirige a una hacienda en donde por el argumento de la novela, ¿no? Para que se complete la novela, es a esta hacienda en donde Antonio Mideros va a llegar. Y pues Antonio Mideros va a encontrar en Mariano Castillo la figura de un padre, de un mentor, de un amigo, de alguien que le enseña pues los ideales que tenía pues Mariano Castillo sobre esta patria, ¿no? Mariano Castillo, un personaje muy idealista, que creía en la libertad, creía en la justicia, en la democracia, todas estas ideas liberales pues, ¿no? que surgieron a partir de la Revolución Francesa y que bueno, él las profesaba, él las creía, él estaba convencido de que estas ideas podrían ayudar a crear un Estado-nación o una circunstancia político-jurídica con mayor equilibrio entre las clases sociales, con menores distinciones económicas entre los grupos humanos y demás cuestiones, pues, ¿no? Entonces digamos, este libro está dividido en dos partes. La primera parte del libro es como de un tono más costumbrista, tiene que ver más con estas novelas de aprendizaje. Recordemos, hay muchas novelas de aprendizaje, sobre todo en Alemania, ¿no? Esta corriente del joven que va teniendo como experiencias y va aprendiendo sobre distintos tópicos fundamentales del devenir cotidiano, de la vida futura, y en especial sobre el crecimiento, ¿no? O sea, se me ocurre hablar de Demian de Hermann Hesse o Corazón de Edmundo de Amicis, ¿no? Entonces, también la primera parte de esta novela pues tiene ese tono, es una novela de crecimiento en donde el protagonista Antonio Mideros se enfrenta a las costumbres de la época. Encontramos las fiestas, encontramos los modos de vida, encontramos los juegos de los niños, encontramos ideales y aspiraciones políticas, encontramos también la vida en la escuela. La primera parte es muy costumbrista. A mucha gente no le gusta el costumbrismo, sin embargo me parece que es un acercamiento interesante en lo costumbrista y en lo histórico, ¿no? Como para entender las complejidades que se vivían en ciertos momentos históricos en donde no todo es blanco y negro, no todo se puede polarizar como comúnmente se acostumbra a hacerlo, ¿no? Coloquialmente, vulgarmente se polariza. Entonces, esta novela nos ayuda a entender el entramado y complejo tejido social del Quito de esa época, en donde las ideas de libertad y las ideas de patriotismo se confluyen con las ideas de las reformas borbónicas, de continuar en la monarquía de la América española. Los realistas, no se puede saber cuántas personas del Quito de ese entonces en efecto quería esta famosa independencia y cuántas querían seguir pues formando parte de España. Entonces realmente inclusive lo de guerras independentistas puede ser traducido en guerras civiles, en el punto de que una ciudad combatía con otra, personas de la misma familia, unos eran realistas, otros eran como patriotas. Entonces más bien una guerra civil, porque España nunca manda tropas peninsulares a los conflictos acá de este continente, sino más bien ya casi al final son más bien gente de aquí, con diversas ideas políticas. Era un caos, pues, ¿no? Después de la Revolución Francesa, tantas ideas, tantas cosas que estaban en juego, intereses económicos además. Entonces finalmente se terminó con la construcción de estos estados nacionales, que es un poco lo que también se critica pues en esta novela de Carlos Rodolfo Tobar. Y como les decía, esta primera parte de la novela de tono más costumbrista es interesante porque encontramos el día a día de Mideros cuando va a la escuela. Hay pasajes muy muy interesantes donde se muestra o se grafica algunas de las técnicas pedagógicas de la época, bastante brutales, pero también el autor tiene... Una de las características de este autor y de esta novela es la sabrosidad, digamos el increíble talento que tiene para pintar situaciones cómicas donde menos te lo esperas. Estás en un ambiente como que muy, muy descriptivo de una situación como pedagógica, como muy salvaje, y de pronto te suelta un chiste muy, muy bueno. O hay una parte que me acuerdo que están como velando, alguien está por morir, si llega el sacerdote a darle los santos óleos
y no tiene con qué sonarse la nariz. Es como muy chistosa esta novela. Tú no te esperas los chistes en el momento más inesperado. Te suelto un chiste. Entonces, en esta primera parte, sobre todo, que es de tono más costumbrista. La segunda parte del libro ya se refiere ya a cuestiones más históricas, más políticas e incluso más ideológicas que tienen que ver con el pensamiento del autor, en su afán que tenía pues de ir criticando pues el patriotismo y sobre todo de criticar. Esta novela es de 1895, habían pasado 60 años desde que se creó el Estado-Nación Ecuador, entonces también su idea de criticar pues no al Ecuador y a los padres de la patria, un poco, que es también el objetivo de esta novela, y se entiende por eso también el por qué esta novela casi no trascendió en el tiempo, siendo contemporánea de clásicos como Comandá, como de los capítulos que se olvidaron a Cervantes, que tuvieron ediciones y reediciones. Esta no trasciende. Es por eso, porque el autor busca criticar esos 60 primeros años de vida nacional, ¿no? Criticar esta famosa independencia y demás. Entonces vamos a escuchar musiquita y regresamos para hacer la segunda parte de la reseña de esta novela. Por cierto que hoy hemos salido al aire un poquito más pronto, también nos iremos tal vez un poquito más temprano, porque el día de hoy tenemos la rendición de cuentas de la Radio Flaxo, entonces estamos un poco como que el productor Javi Macas, quien hace un excelente trabajo, está pues acomodando preparando los insumos necesarios para poder hacer esta rendición de cuentas. Entonces vamos a escuchar el tema que se nos había quedado pendiente de los perros callejeros de Guajira Mora, el tema de los perros callejeros, y después vamos a escuchar a esta banda también espectacular, esta banda de raíces de orígenes zambateños, esta banda Mamá Vudú, con el tema Atómica, este tema que viene en su disco Aeroclub del año 2001. Entonces vamos primero con los perros callejeros con Guajira Mora de los perros callejeros, y después vamos con Mamá Vudú y regresamos para hacer la segunda parte de esta reseña en esta tarde. Gracias por tu sintonía. Esto es Contrapunto, musiquita de la buena en esta tarde. Aquel que canta, pues unos cantan lo que saben van y otros saben lo que cantan van. Si tu locura son de temer y humilde diabluras, bien puedo hacer. Si tu locura son de temer y humilde diabluras, bien puedo hacer. Cositas ricas. Si tu locura son de temer
hacer si tus locuras son de temer? Yo mil diabluras bien puedo hacer. Beber, señores, beber, que no hay cosa más bonita. Si beber la vista quita, quiere beber hasta ver. Si tus locuras son de temer, yo mil diabluras bien puedo hacer. Si tus locuras son de temer, yo mil diabluras bien puedo hacer. A mí me dicen picante, como el ají bodegueño. ¿Cómo no voy a picar si soy un diablo quiteño? La guadaña afila hierba que se fuma el sol, y yo que soy balsa de leprosos llevo clavado el mástil de tu perfume azul. Enciendo el fuego con dos dedos cuando el duende revuelto de tu pecho sin pudor se vuelven mil lenguas y avanza hacia mí. Avanza hacia mí. Que bien se me ve en tu boca dolor, alma de sangre agria. Que bien se te ve en mi boca dolor, alma de sangre agria.
Veníamos escuchando Los Perros Callejeros de Fabián Velasco. Ya consulté el nombre del famoso hombre orquesta de Quito, a Fabián Velasco, en compañía de Héctor Cisneros y Diego Espinosa, los primeros perros callejeros. Por supuesto, Fabián Velasco, este hombre que tocaba de todo, ¿no? En las calles del underground quiteño, el hombre orquesta, con este proyecto espectacular. Fue en el año 2000 que se unieron a la agrupación Manolo Santillán, también Francisco Cisneros, Julio Guayamabe y varios más, ¿no? Ya después aparecieron también en la banda sonora de Ratas. Y pues Fabián Velasco fallece en el año 2014, pues prácticamente terminando y cimentando este legado de los perros callejeros. Y después escuchábamos a la extraordinaria banda Mamá Vudú con el tema Atómica de su disco Aeroclub. Y pues bueno, es momento de invitarles al coloquio. Pues bueno, Flaxo tiene el honor en su Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, pues el honor de invitar al coloquio de difusión de choques de productividad en redes productivas con competencias imperfecta y quiebra de empresas. Es para este jueves 28 de febrero. El día de mañana, jueves 28 de febrero, 11 horas, estará este coloquio a cargo de José Ramírez, estudiante del doctorado en Economía del Desarrollo aquí en Flaxo, y pues comentarán este coloquio Leonardo Vera y Fernando Martín, también de Flaxo, Ecuador. Este coloquio será el día de mañana, 11 horas, en el auditorio de la Biblioteca de Flaxo. Mañana jueves, 11 horas, 28 de febrero, en la Biblioteca de Flaxo, el coloquio Difusión de choques de productividad en redes productivas con competencia imperfecta y quiebra de empresas. Ya lo sabes, si estás interesado en temas de economía, en temas de desarrollo, pues este coloquio interesantísimo sobre la difusión de choques de productividad, el día de mañana, 11 horas, en el auditorio de Flaxo. Pues sigamos comentando y pues reseñando esta novela, Relación de un veterano de independencia, de Carlos Rodolfo Tobar, que fue un intento pues por criticar esta época, o por hacer un acercamiento más certero a esta época de independencia, que no polarice pues no las situaciones, ¿no? En la segunda parte pues ya se describen más las batallas, aparecen personajes históricos como Sucre, y bueno, Mideros termina en un momento herido y tiene que retornar a Quito. Es en esta parte cuando encontramos las partes más paupérrimas, digamos, de ese Quito en plena guerra civil. La gente muriéndose de hambre, la gente absolutamente sin dinero, y además Mideros envuelto en un pequeño lío de faldas con su amada Aurora, una chica quien poco a poco conoció, era su vecina, y pues la conoce en la primera parte del libro, y en la segunda parte pues regresa a encontrarla, y pues bueno, realmente todos son calamidades, y con un tono de bastante humor que maneja Carlos Tobar, se hace una novela muy llevadera. Finalmente Mideros después se vuelve a integrar a las filas independentistas, y él es quien sirve de guía en esta expedición que bordea todo Quito para llegar a las faldas de Pichincha aquel 24 de mayo de 1822. Entonces la novela prácticamente va desde 1809 a 1822, todas estas épocas, toda esta época de guerras, de independencia, de guerras civiles, de hambruna, de caos, de violencia. Y pues bueno, que terminaría en la creación de estos estados nacionales, de estas repúblicas, de la cual Ecuador pues forma parte. Y digamos, esta novela histórica es una de las mejores novelas ecuatorianas realmente por su envergadura, y estaría a la altura o podría parangonarse con Cumandá, porque se publicó el mismo año y no se difundió de esa manera, y Cumandá tiene muchas calidades estéticas, literarias, y de alguna manera sigue respondiendo pues a un discurso de exotizar al diferente y de crear la diferencia con desigualdad, y finalmente de romantizar, pues no, de romantizar a las personas originales de algún sitio, nuestra idea del romanticismo. Pensemos en Chateaubriand con su famosa novela Tala, que fue como una de las pioneras de este movimiento, y él nunca, Chateaubriand siendo francés, escribe una novela de los aborígenes americanos, y él nunca viajó a este continente. De igual manera, Juan León Mera ambienta Cumandá en la región oriental, en la Amazonía ecuatoriana, pues y él tampoco conoció esa región. Y el mismo año pues se publica esta Relación de un veterano de independencia, y que no tiene pues esa fama comercial, esa trascendencia, y creo que se las puede como parangonar o poner en debate, en discusión.
Otro texto que creo que se puede traer a colación y como ponerlo también en, no sé si en confrontación o en contrapunto, más bien, el famoso texto de Leyendas del Tiempo Heroico, pues, ¿no? Estos pasajes históricos sobre la época de la independencia que marcaron época, porque es en estas pequeñas recopilaciones en donde vienen pues la famosa leyenda pues de Abdón Calderón, pues, ¿no? Del héroe niño y que sostenía la bandera y todo esto que realmente es literatura, son fábulas, son leyendas y que prácticamente trascendieron, y hay muchas personas, hay mucha gente, incluso porque la educación primaria más burda también a veces adopta pues estos discursos que vienen de la literatura, y hay mucha gente que aún cree que estas leyendas son ciertas, pues, no, la leyenda de Abdón Calderón, estas batallas romantizadas de Junín, de Ayacucho, de Pichincha, Boyacá, y todo lo que nos presenta pues Manuel J. Calle en Leyendas del Tiempo Heroico. Entonces creo que también se puede parangonar con esta novela, porque esta novela presenta un contexto temporal, espacial, histórico en el mismo lugar, pero no lo idealiza, sino que más bien trata de retratarlo de forma más realista, desde una perspectiva que lo conecte con la geopolítica y también con los asuntos económicos, una perspectiva que no muestra a estos héroes de la independencia lejanos haciendo actos sublimes y liberando pueblos, sino que más bien muestra a la gente que vivía en las ciudades y que sufría con las guerras y que sufría hambre y que muchas veces estaba o no de acuerdo con esta famosa independencia. Se conoce pues, ¿no?, este famoso graffiti que sale después de la independencia que dice el último día de lo mismo, ¿no? Perdón, el último día del despotismo y el primero de lo mismo, porque en efecto cuánta gente de las clases populares, de la que más sufrió hambre, quería o estaba a favor de esta independencia y cuánta no. Entonces no se puede nunca llegar a saber eso, pero sí se puede llegar a acercarse, a tener un acercamiento más complejo a esa época, que no polarice en bandos, sino que más bien intente entender la complejidad de las relaciones sociales y de las prácticas y discursos que por supuesto no eran monolíticos, sino que más bien siendo heterogéneos confluían para conformar esta situación o este estado de violencia, de guerra civil en que se encontraba este territorio en 1809 a 1822, y esta novela pues es un buen acercamiento a esa situación espacio-temporal. Y es un buen acercamiento porque Carlos Rodolfo Tobar maneja una narración soberbia y además va introduciendo sus ideas políticas y críticas, que es muy interesante porque critica la monarquía y también critica la república, porque critica a los viejos valores que estaban derrumbándose, pero también critica los nuevos valores que iban surgiendo, porque después de 60 años, él ya se dio cuenta que estos valores que iban surgiendo de libertad, de igualdad, pues que no eran tal cosa, pues no, que nunca se liberó ni a los negros, ni a los campesinos, ni a los indios, sino que más bien se les quitó categorías como de ciudadanía, ¿no? Se les excluyó de la ciudadanía en las primeras constituciones. Entonces, de alguna forma, estos nuevos valores de libertad, de independencia, eran palabras, porque el papel, a fin de cuentas, aguanta todo. Entonces también es un valor estético y un valor dentro del contenido. Las críticas que hace Carlos Rodolfo Tobar a los viejos y nuevos valores, critica la monarquía, critica la república, y además que hace un manejo perfecto de la ambientación. Su prosa nos recuerda a los grandes narradores de la época. Es pleno final ya del siglo XIX, 1895, y el siglo tuvo grandes narradores, y el estilo sarcástico y el estilo cínico de Carlos Tobar pues se acerca a esta grandilocuencia de la literatura, y realmente está dotado de un genio excepcional, como había dicho en algún lugar ya de esta reseña. El autor utiliza una amplia gama de chistes, chascarrillos, y que aparecen en momentos inesperados y que te hacen reír y hacen que no puedas tú dejar de leer pues este libro. Vamos a ir con un poco más de música y vamos a regresar ya para hacer la parte final de este programa, para ir cerrando ya pues con la reseña y un poquito más de información en cuanto a las ediciones del libro y el que ha pasado últimamente con este libro, y sobre todo para recordar o más bien volver a pensar este asunto de por qué no esta novela no tuvo las repercusiones que tuvo Comandá, y el ver pues no los discursos que cada uno manejaba y ver cuál era de interés para las élites
y cuál no era de interés para las élites. Entonces vamos ahora a escuchar música que musiquita fuertecita para que en esta tarde nos golpee un poco el cerebro y nos golpee los oídos, así como esta novela puede golpear las concepciones o las preconcepciones o las ideas vulgares que tenemos de esta época en que creemos que había una explotación de parte de los realistas y unos héroes que liberaron a los pueblos, y no, pues no. Más bien la historia es como mucho más compleja y finalmente, no digo que termina reduciéndose a, pero finalmente lo que triunfa son los intereses políticos y económicos de las clases dominantes, y por eso igual el discurso oficial se trata pues de mantener eso, no una historia unívoca, una historia monolítica, un solo discurso que obliga, que más bien dicho, que borra las diferentes capas de historicidad y las diferentes la memoria, ¿no? Pues que está en la gente y demás. Vamos a ir más bien con musiquita para golpear los oídos y regresamos ya para hacer el cierre del programa. Vamos a escuchar la famosísima banda Blaze con el tema Cancerbero clásico y después Descomunal con el tema Contraposición, y ya regresamos.
estábamos escuchando primero el tema Cancerbero de Blaze, de la banda Blaze, y después estábamos escuchando el tema. Este tema, por cierto, es de la agrupación Blaze, que es de Guayaquil. Este tema fue publicado en 1985. Por 100 años me equivoqué. Este tema que Cancerbero fue de 1985. Después escuchábamos el tema Contraposición de Descomunal. Pues ambos temas fueron sugerencia de Juanito, de Juan Diego Calvo Piña, por supuesto, a quien queremos mandar un saludo, un abrazo fraterno. Juanito, siempre en compañía también está de Radio Flaxo, así es que hasta la ciudad de La Tacunga, por supuesto. Gracias por tu sintonía y por tus recomendaciones musicales, pues, en esta tarde. Estábamos comentando sobre esta novelita, Relación de un veterano de independencia, que fue publicada en 1895, y pues es un libro que tiene de todo realmente, ¿no? Tiene heroísmo, tiene ideales, tiene guerras, tiene costumbres, tiene amor, venganza, batalla, civismo, drama y mucho humor. Es una obra bastante entretenida y también es una obra que merece el llamar o merece ser llamada o merece la atención el hecho de que siendo publicada en 1895 no se hizo una edición, no se hizo una reedición ni una reimpresión de esta obra, sino hasta muchísimos años después, siendo que Cumandá fue publicada el mismo año. Cumandá tuvo ediciones y reediciones al año siguiente y muchísimas más, incluso entró en el canon de la literatura ecuatoriana, forma parte de lo que se manda a leer obligatoriamente en instituciones primarias, secundarias y demás, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué no se dio difusión a esta novela? Es un poco por lo que ya veníamos comentando, porque esta novela cuestionaba estos primeros 60 años de república, de Estado-Nación, cuestionaba al heroísmo, el civismo, y precisamente Mariano Castillo, que es el personaje que les decía que tuvo que hacerse el muerto y soportar bayonetazos en la espalda para que no le maten en las batallas o en la matanza del 2 de agosto de 1810, pues Mariano Castillo representa en sí mismo ese personaje que es el ideal de la nación, el ideal del patriotismo, el ideal de la libertad, de la justicia, de la igualdad. Mariano Castillo es el único personaje que logra tener esa coherencia, ese equilibrio total en la novela, de mantener discursos y prácticas que en efecto miren o piensen esta revolución o esta guerra en el bien de todos y no solamente en el bien de una persona. Entonces, o en el bien de intereses políticos o económicos, sino que Mariano Castillo realmente era una persona muy idealista y que mantenía, como les digo, esta coherencia entre discursos y prácticas dentro de la novela, obviamente, sobre la justicia y demás. Y este personaje pues representa la idea de esa patria que iba a surgir, de esa patria que iba a ser justa, que iba a ser democrática, y que al final de la novela pues Mariano Castillo muere. Cómo muere ese ideal del patriotismo, cómo muere ese ideal de la democracia. Entonces, Mariano Castillo representa eso, ¿no? La patria muriendo, la nacionalidad cayendo, inexistente. Y por eso esta novela no tuvo esa cobertura. Hay una frase de Mariano Castillo que me gustaría rescatarla, que se dice dentro de la novela y que un poco expresa la idea general que quiere el autor dar a comprender o a conocer a través de esta novela. Y es que Mariano Castillo, después de una batalla, se le ocurre comentar y dice: lo que me apena es que quizá todo sea estéril, que estemos abriendo con la pólvora la grieta donde hoy sepultemos un dueño y por donde mañana brote de los infiernos un amo, no por reconquistar los derechos del pueblo, sino por labrar la riqueza de un hombre, de una familia, de las dinastías, de los que andarán a traer a la patria como a un borracho, tan valiente entre la revuelta y el despotismo, entre el desastre y la infamia, entre la ambición de unos y la necedad de todos, entre la ruina y la desolación, entre el descrédito y la miseria, entre las hipocresías de un patriotismo mentiroso y las estupideces de la inconsciencia de las muchedumbres. 200 años después de esta frase, prácticamente en el bicentenario, se puede decir que la predicción de Mariano Castillo, personaje de esta novela, fue real. Fue real. Totalmente fue una predicción acertada.
dentro de las complejidades del andamiaje de la historia, existieron personajes muy, muy, muy interesantes. Y en Ambato precisamente existe una calle muy famosa que es la Castillo, justamente la Mariano Castillo, esa calle donde por ahí está la gobernación, está la Casa de la Cultura, está el antiguo municipio, el municipio de la parte central, está el gobierno provincial, está la biblioteca del Portal, prácticamente todo el centro, el poderío digamos, del centro de la ciudad, el centro simbólico del poder político y económico está ahí, en esta calle, Mariano Castillo. Una novela muy, muy, muy recomendada, muy recomendable, Relación de un veterano de independencia, una novela que nos ayuda a entender, a acercarnos al drama político y sobre todo al drama humano de la miseria que producían estas guerras civiles cuando en los albores de la República Ecuatoriana, y que nos ayuda a repensar, a deconstruir y a analizar las complejas formas que tuvieron o que tuvo lo que se conoce como la independencia, alejándonos de esa visión monolítica que polariza al español malo, nefasto, y al criollo Bolívar y San Martín y demás como criollos heroicos que luchaban por la independencia de los pueblos, sino que más bien entender que fueron dinámicas complejas de gente que tenía variados intereses ahí que confluían, y que la historia nunca es en blancos y negros, en polos, en contendientes, sino más bien en procesos complejos que están atravesados por situaciones económicas, culturales, políticas y demás. Esta novela nos ayuda a acercarnos a esa realidad del Quito de los primeros años de independencia. Así es que una novela muy, muy interesante, muy recomendada, Relación de un veterano de independencia, para que la puedan buscar, la puedan conseguir. La primera edición es de 1895, después se hizo una edición, creo que es en el 88 o en el 86, con un excelente prólogo de Hernán Rodríguez Castelo. Es una edición que saca Círculo de Lectores, una edición muy, muy bonita también. Y después hay una tercera edición que ya es en los 2000, creo que es en el año 2011, no estoy seguro, que es una edición de la colección Luna de Bolsillo, que estuvo, me parece que fue impresa en periódicos La Hora, pero es de editorial Luna de la colección Luna de Bolsillo. Ahí también encontramos esta novela Relación de un veterano de independencia, y también está ahí el prólogo de Hernán Rodríguez Castelo. Entonces esa es más o menos la historia, el argumento y la historia de esta novela Relación de un veterano de independencia. Y pues el Departamento de Sociología, Estudios de Género, invita al grupo de investigaciones sobre migraciones internacionales, globalización y desigualdades sociales, justamente en la conferencia el Departheid, ¿sí? Gobernando la movilidad de inmigrantes ilegalizados. Entonces, no se olviden, tenemos el día de mañana, jueves 28 de febrero a las 12 horas, en la sala de conferencias en el subsuelo 1, la conferencia Departheid Gobernando la movilidad de inmigrantes ilegalizados. Esta conferencia estará a cargo de Barak Kalir, quien es de la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Y pues no se olviden también que estaremos reprisando los programas de Contrapunto todos los miércoles también 9 de la noche, los domingos 9 de la noche, y por supuesto los miércoles 3 de la tarde. Estamos ya cerrando esta emisión, cerrando la edición de este programa. No te olvides de sintonizarnos en nuestro reprise 9 de la noche. La próxima semana, después del feriado miércoles de ceniza, estaremos como ya preparando las actividades para el 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de la Mujer y la gran marcha que se viene acá en Quito, y nosotros desde Contrapunto pues estaremos analizando una novela de una escritora nicaragüense, Yoconda Belli, esta famosa escritora que últimamente ha estado sonando bastante, y estaremos analizando el libro El Pergamino de la Seducción, una novela un poquito histórica que tiene que ver con la reivindicación del personaje de Isabel de Castilla, conocida como Juana la Loca. Realmente, y analizaremos el por qué se le debe llamar Juana de Castilla y no Juana la Loca, acorde a la visión de Yoconda Belli en su novela, en el próximo episodio de Contrapunto. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a despedir en esta tarde con un tema muy, 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 muy bonito, muy conocido, que nos va a recordar o nos va a hacer pensar en lo que veníamos hablando de esta novela, en esta libertad, en este patriotismo, en este heroísmo que más bien, más que ser una realidad histórica, son construcciones posteriores para crear el discurso de lo nacional, del Estado ecuatoriano, de la nacionalidad y demás
Entonces vamos a escuchar un temita que nos recuerda que todo es mentira, la verdad. Ya saben a quién vamos a escuchar entonces. Nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? La mentira, mentira, la mentira. No sé si el corazón te cayó en aras de un tierno amor. Te quiero más que a mi vida, Llorona. ¿Qué más quieres, quieres más? Te quiero más que a mi vida, Llorona. ¿Qué más quieres, quieres más? Noticias en Radio Francia Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la Conferencia Internacional sobre Cambios Climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sería una interesante propuesta, mostrado bastante dispuesto a invertir mucho más en investigación y desarrollo. É sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. Señor delegado, respecto a nuestro problema del desalojo, ¿qué nos dice? Pero, ¿quién se acuerda ahorita del problema, Lita? Vaya por ahí, diviértase, ándele, diviértase. La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche.
y llueve oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.